Bueno, continuando con la serie de ejercicios referidos a hidrodinámica, tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Que refiere a descarga por orificios. El recipiente con forma de paraboloide de revolución está lleno de agua hasta una altura h. Y el orificio de salida tiene un área a sub 0. Hallar el tiempo de vaciado. ¿Ok? Voy a anotar los datos. Voy a comenzar con los datos. Como puedo observar, es un ejercicio algebraico. H y A sub 0 me están dando, ¿no? Entonces es un ejercicio algebraico en donde mi respuesta tiene que estar en función a justamente los datos algebraicos que me dan, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo entender mi figura? ¿Qué me dice? En forma de paraboloide de revolución. Es decir, que este paraboloide, ya lo han visto en cálculo 1, forma una especie de circunferencia, si ustedes lo recuerdan, de esta manera, ¿no? A eso se refiere con paraboloide de revolución, ¿ok? Una especie de circunferencia va a formar, ¿ya? Bueno, comenzaremos con el ejercicio. Solución. Este tipo de ejercicios son necesarios o son importantes partir de la ecuación del caudal, pero en su forma diferenciada. Es decir, que el diferencial de volumen va a ser igual al caudal por el diferencial de tiempo. No se olviden que el caudal es igual al volumen sobre tiempo, pero en diferenciales es diferencial de volumen sobre diferencial de tiempo. ¿Ok? Y acá, bueno, está en otra forma, simplemente está despejado el diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces, como primer paso, lo importante es entender la geometría de mi recipiente. ¿Ok? Es primordial lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a partir de acá planteamos las ecuaciones. ¿Ya? Vámonos a la figura. ¿Ok? Vámonos a la figura. ¿Cómo yo describiría un diferencial de volumen en mi figura? ¿No? Ya sabemos que tiene forma, a cada altura tiene una forma de circunferencia, como pueden observar ustedes. ¿Ya? Para no confundirnos y mezclar cosas voy a borrarlo. ¿Ya? Pero se entiende, ¿no? El paraboloide hiperbólico, bueno, el paraboloide de revolución, perdón, describe una circunferencia a cada altura. ¿Ya? Ya lo hemos entendido eso. ¿Cómo yo puedo describir un diferencial de volumen en mi figura? De la siguiente manera, ¿no? No se olviden que el volumen es igual al área sobre, bueno, el área por la altura, ¿no? Entonces yo tengo un diferencial de volumen, ¿ok? Yo entiendo que acá tengo un diferencial de volumen. Y voy a ir colocando nombres para poder describir este volumen. Hasta ese volumen, hasta ese diferencial, hasta esa altura de diferencial de volumen, yo voy a tener una altura y, ¿ok? Una altura y. Entonces, este pedacito de acá, ¿qué sería? Un diferencial de y, ¿ok? Y también yo voy a colocar el nombre a que en ese punto y va a haber un punto x, ¿no ven? Para cada punto de y va a haber un punto de x. Como es una circunferencia, ¿cuál sería el volumen? ¿O a qué sería igual el volumen? Al área por la altura. El área de una circunferencia, ¿cuánto es? Pi por x en este caso, que es prácticamente el radio, ¿no? Elevado al cuadrado. Esa sería mi área. Y si yo multiplico una altura, obtengo el volumen, el diferencial de y. ¿Se entiende? Uy, ¿no?
Entonces yo describo al volumen, vámonos de nuevo a mis ecuaciones, de la siguiente manera. Que el diferencial de volumen va a ser igual a pi por x al cuadrado, el área de una circunferencia, por una pequeña alturita, por un diferencial de y. ¿Ya? Y yo coloco de nombre ecuación 1 esto. Entonces, es muy importante que entiendan la geometría para poder plantear sus ecuaciones. ¿Ok? Segundo punto, en este punto no es muy ya necesario, de la o de los conceptos de hidrodinámica. Hidrodinámica. Entonces, ¿qué puedo deducir de los conceptos? Que también mi diferencial de volumen, mi caudal aquí es igual a una velocidad, es decir, acá va a estar a sub 0, ¿no ven? Y se va a descargar a una velocidad b, a una que el caudal velocidad por área, por el diferencial de tiempo, ¿no? Esta velocidad, bueno, se entiende que para la velocidad de descarga o la velocidad de un orificio se tiene dos ecuaciones. La primera es la rápida y la práctica, que es raíz de 2 veces gravedad por altura. Y hay una segunda ecuación donde se considera la velocidad de la superficie en este punto, digamos, se considera la velocidad en acá, v sub 1. Pero para nosotros nos es más conveniente y en el 90% de los casos se utiliza esta ecuación. 2 veces gravedad por la altura. Es así. Bueno, en este caso por y, por la altura. También se escribe como y. Por a sub 0 por el diferencial de tiempo. ¿No? Entonces yo coloco esta ecuación número 2. Listo. Yo paso al punto número 3 y digo igualando 1 y 2. ¿Qué tendría? Raíz cuadrada 2 veces gravedad por y a sub 0 por el diferencial de t va a ser igual a pi por x elevado al cuadrado por el diferencial de y. Si ustedes pueden observar la ecuación, ya está más o menos en función de y en función de t, ¿no? Que son mis diferenciales. Bueno, no hay ninguna t, no se complica eso, pero aquí habría un problema con x, ¿no? Que justamente no está en función de mis dos diferenciales. Yo tengo que buscar eliminar eso. Para eso me dan, para esa condición, muchas veces es necesaria ya la relación entre y x, entre la altura y la base, por decirlo así, o el desplazamiento horizontal, ¿no? En este caso ya me dan de dato, y es igual a x al cuadrado, ¿no? Es la ecuación que describe el recipiente, ¿no? Entonces, ahí se me simplifica mucho. Ojo, hay ejercicios que no nos dan y tenemos que calcular. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Raíz de 2 gravedad por raíz de y, lo vamos a separar. Ahora lo vamos a ver por qué, por el diferencial de tiempo. ¿A qué es igual a x al cuadrado? Yo sé que x al cuadrado es igual a y. Pi por y por el diferencial de y. Como pueden observar, es una simple relación. Bueno, ya se ha convertido en una ecuación diferencial, ¿no? Pero no es complicada, simplemente despejo e integro. No es necesariamente, no tiene mayor complicación. Bueno, es una integral, no una ecuación diferencial, perdón. Es una integral. ¿No? Entonces, ¿qué tendría? Raíz de 2 veces gravedad por a sub 0 por el diferencial de t va a ser igual a pi por y sobre y medios. Esa raíz pasa a dividir, ¿no ve? ¿Cómo pasa a dividir? Simplemente 1 menos 1 medio y elevado a 1 medio. No, para no perder mucho tiempo. Listo, yo puedo aplicar integrales. Yo digo 2 veces gravedad
por a sub 0 integro. Diferencial de tiempo. Desde 0 hasta t. ¿No? Esto va a ser igual a qué? A pi por la integral. Vamos a hacerlo con rojo. Que acá ya es un problema y es muy interesante analizar. ¿No? Acá ya tengo un problema. ¿De dónde a dónde sería? Está bien si digo desde 0 hasta h. Vámonos a mi gráfica. Desde 0 hasta h. O sea, desde la parte más inferior, o sea, desde acá en ascenso. ¿No ven? Algo muy importante también que es necesario considerar es el signo. ¿Ya? Cuando los diferenciales tienen una relación inversa, el signo que se tiene que aumentar o se debe aumentar es un negativo al segundo miembro. De esta manera. ¿Por qué? Acá voy a... Mientras el tiempo va aumentando, es una aplicación práctica. Mientras el tiempo aumenta, es decir, va transcurriendo el tiempo nunca va hacia atrás, ¿qué va a suceder con mi altura h? Va a ir disminuyendo. ¿Ven? Es una relación inversa. Por ende, es importante aumentar este signo negativo cuando hago la igualación de mis dos ecuaciones. Ok, hasta aquí pondría negativo. ¿Y mis límites cuáles serían? Al inicio yo tengo h, ¿no ven? Al inicio yo tengo una altura h. Y a medida que transcurre el tiempo, mi altura va a disminuir. Va a ir disminuyendo hacia abajo. ¿No ven? Entonces, yo te diría, al inicio tengo una altura h y al final tengo una altura 0. Prácticamente se vacía mi recipiente, ¿no? De y elevado a un medio por mi diferencial de y. Y aquí prácticamente es matemática, ¿no? Es matemática. Paso desde un tiempo 0, desde 0 hasta un tiempo t, simplemente quedaría t. Esto puede pasar a dividir pi sobre 2 veces gravedad por a sub 0. Mi integral, ¿cómo quedaría? Yo ya sé que es un negativo. Pero si yo invierto mis límites, ¿qué va a suceder? Se aumenta un negativo. Es decir, si yo invierto mis límites, yo tendría mi integral desde 0 hasta h. De y elevado a un medio por el diferencial de y. A ver, para ahorrarme eso, simplemente menos por menos se vuelve más. Ahí es donde desaparece mi signo. ¿Ok? Entonces, esa sería mi ecuación. ¿Qué tendría que hacer entonces? Sigo, integro, ¿no? Y medios, ¿en qué terminaría? Y elevado a un medio, mejor dicho. ¿Qué terminaría? Y 3 medios sobre 3 medios evaluado desde 0 hasta h, ¿no? Y finalmente mi tiempo t sería igual a 2 pi, ese 2 por extremos y medios, por 3 veces la raíz de 2 veces la gravedad, por a sub 0, por h elevado a la 3 medios, ¿no? Y esta prácticamente sería mi tiempo de descarga. Como pueden observar, prácticamente es un ejercicio de aplicación, ¿no? De las integrales, ¿no? Algo que ya han aprendido en cálculo 1. Pueden ver que es muy importante recordar y saber integrales para materias superiores.